Hola, buenas tardes, estudiantes del Instituto Especializado en Turismo y Hostelería. Bien, vamos a ver cómo dar consejos y recomendaciones en español. Bien, primero, para dar consejos en español, usamos estas expresiones. Bien, por ejemplo, tenemos la primera frase, dice, deberías buscar más información sobre tu país de destino. Deberías visitar el país antes de viajar. Bien, aquí damos un consejo usando el verbo deber en condicional. Es decir, el verbo deber está conjugado en el condicional más otro verbo que está en infinitivo. Bien, deberías visitar el país antes de viajar. Bien, este es el consejo en que usamos el verbo deber más infinitivo. Bien, tenemos otras expresiones como por ejemplo, yo que tú, o bien, yo en tu lugar, más el condicional. Por ejemplo, yo que tú lo pensaría bien antes de tomar una decisión. Yo en tu lugar discutiría el tema primero con mi familia. Bien, también aquí damos consejos usando estas expresiones. Yo que tú o bien yo en tu lugar. También se puede dar consejos usando te recomiendo que o bien te aconsejo que. Por ejemplo, te recomiendo que negocies bien las condiciones con tu empresa. Te aconsejo que hables con otros expatriados. Bien, aquí usamos te recomiendo que o bien te aconsejo que más y presente de subjuntivo, que luego vamos a ver estos tiempos. Bien, en general, para dar consejos o recomendaciones en español, podemos usar deber incondicional más infinitivo, como por ejemplo, debería pagar el precio de las bebidas. Debería darme su documento de identidad. Debería ir al médico. Debería desocupar la habitación a la 1. Bien, aquí se usa el verbo deber en el condicional más infinitivo. También se puede usar, como he dicho primero, yo que tú o bien yo en tu lugar más el condicional. Por ejemplo, yo que tú estudiaría mucho para aprobar. Yo que tú me pondría a estudiar ahora mismo. Yo en tu lugar no comería eso. Yo que tú viajaría a Agadir. Yo que tú iría de vacaciones a Madrid para practicar el español con nativos. Bien, como vemos aquí, usamos yo que tú más condicional o bien yo en tu lugar más también el condicional. Bien, aquí vamos a ver la conjugación de los verbos regulares en el condicional. Bien, tenemos el verbo cantar como verbo de primer grupo y tenemos el verbo beber como verbo de segundo grupo y tenemos el verbo vivir como verbo de tercer grupo. Bien, vamos a ver cómo se conjuga el verbo cantar en el condicional. Decimos, yo cantaría, tú cantarías, él cantaría, nosotros cantaríamos, vosotros cantaríais, ellos cantarían.
Bien, bebería, beberías, bebería, beberíamos, beberíais, beberían. El verbo vivir, yo viviría, tú vivirías, él viviría, nosotros viviríamos, vosotros viviríais, ellos vivirían. Bien. Aquí notamos que los verbos regulares tienen las mismas terminaciones, o sea que las terminaciones son iguales para las tres conjugaciones. O sea que el verbo cantar, el verbo beber y el verbo vivir se conjugan de la misma forma. Bien, tienen las mismas terminaciones. Bien, aquí tenemos los verbos irregulares. Bien, vamos a ver cómo se conjugan los verbos irregulares en el condicional. Bien, primero vamos a ver qué es un verbo irregular. Bien, un verbo irregular normalmente es un verbo que sufre un cambio en su radical. Es decir, que el raíz del verbo cambia a la hora de hacer la conjugación. Bien, aquí tenemos algunos verbos irregulares, el verbo salir, el verbo tener, valer, querer, decir, hacer, poner, poder, venir, caber, haber y saber. Bien, por ejemplo, el verbo salir se vuelve saldr y añadimos la terminación y decimos saldría. Yo saldría, tú saldrías, él saldría, nosotros saldríamos, vosotros saldríais, ellos saldrían. Bien, entonces, y de esta forma se conjugan los verbos irregulares. Bien, aquí tenemos otras expresiones que podemos usarlas para dar consejos. Por ejemplo, podemos usar el verbo aconsejar, el verbo recomendar, el verbo sugerir, o bien la expresión es mejor que. Bien, por ejemplo, te recomiendo que vayas al médico. Te aconsejo que comas mucha fruta y verdura. Te sugiero que viajes con tu novia a Marbella, es estupenda. Es mejor que hagas deporte para adelgazar. Te aconsejo que no contamines el medio ambiente. Bien, aquí usamos te recomiendo que, te aconsejo que, te sugiero que, es mejor que, más el presente del subjuntivo. Bien, aquí tenemos la conjugación del presente de subjuntivo. Bien, tenemos verbos regulares que son verbos que respetan la norma y la regla, y los verbos irregulares que no respetan la regla y se cambian en su radical. Bien, tenemos aquí el verbo hablar como verbo de primer grupo, el verbo aprender como verbo de segundo grupo y el verbo vivir como verbo de tercer grupo. En el verbo hablar decimos yo hablé, tú hables, él hable, nosotros hablemos, vosotros habléis, ellos hablen. El verbo aprender también se conjuga de esta forma. Decimos yo aprenda, tú aprendas, él aprenda, nosotros aprendamos, vosotros aprendáis, ellos aprendan. El verbo vivir se conjuga como el verbo aprender. Bien, y abajo tenemos los verbos irregulares. Bien, tenemos el verbo dar, el verbo estar, el verbo ir, saber, ser, ver, tener, venir, hacer, decir, poner. Bien, entonces estos son algunos verbos que son irregulares en el presente de subjuntivo. Bien,
Aquí vamos a pasar a la práctica escrita. Bien, tenéis un ejercicio en que tenéis que conjugar en el tiempo adecuado. Bien, leemos aquí, tenéis que leer las frases y vemos qué tiempo es adecuado para cada frase. Y aquí tenemos una actividad, bien, en que tenéis que dar consejos según cada situación. O sea, vais a leer cada, vais a leer cada casilla en que hay una situación. Por ejemplo, en la primera casilla, bien, tenemos: tu mejor amigo quiere ser cantante y se va a presentar a un casting, pero canta fatal. Entonces, en este caso, ¿qué consejo o bien qué recomendación podrías dar a tu amigo? Bien, y vais a continuar con todas las situaciones y dar consejos. Bien, eso es todo. Y